El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, probablemente no debería de seguir yéndose de vacaciones. Hizo un viaje a una estación de esquí y fue protestado en su cara. Viajó a Groenlandia y no solo dio pena porque nadie quiso estrecharle la mano, sino que también generó una vergüenza nacional en todo Estados Unidos. Y todo por lo ridículo que llega a ser este hombre. Incluso hace unos días viajó al Vaticano y quedó aún peor. Y esto sucedió porque el mismo Papa Francisco se encargó de humillarlo personalmente. Ya lleva un tiempo que ha existido una tensión entre el Papa y J.D. Vance, como les digo, el vicepresidente de Estados Unidos. Y todo después de que un obispo muy valiente hablara mal de la administración de Donald Trump y todo después de la inauguración de presidencia del mismo. Así que para que tengan contexto, antes de mostrar el video del Papa humillando al vicepresidente de Estados Unidos, quiero que escuchen lo que dice este obispo muy valiente. Ahora, esas palabras se han convertido en una realidad muy aterradora. Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people in this nation and the world. Este mensaje se vuelve más importante cuando el vicepresidente nota esto y agarra sus deditos y escribe en Twitter muchas cosas. Diciendo cosas como que la iglesia no te dice que ames al prójimo, no, te dice que ames a tu estado. Y eso significa bíblicamente que no tienes que dejar entrar a personas que huyen de una persecución contra el estado del que ellos viven. Prácticamente no tratar a las personas con amabilidad, simplemente ser un nacionalista. Ese, según el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, es el mensaje de Cristo. Sí, por si acaso esto no funcionó nada bien y el Papa alzó su voz al respecto en contra de él. Y por si acaso, también el Papa Francisco está en contra del plan de deportación ilegal que tiene Donald Trump y J.D. Vance. Y por eso es que el viaje del vicepresidente hacia el Vaticano fue un total desperdicio. Es más, fue humillante para Estados Unidos. Quiero que echen un vistazo a esto. Quiero echar un vistazo a cómo el Papa envió a su segundo al mando para darle una lección de compasión a J.D. Vance en el Vaticano. El Papa Francisco se saltó su reunión oficial del Vaticano, que iba a ser el sábado, con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y en su lugar envió a su número 2 para darle al vicepresidente una lección de compasión. El Papa Francisco estuvo ausente durante la conversación de J.D. Vance con el cardenal. Sin embargo, el comunicado dijo que hubo un intercambio de opiniones sobre la situación internacional, especialmente en lo que respecta a los países afectados por la guerra, tensiones políticas y situaciones humanitarias difíciles, con particular atención en los migrantes, refugiados y prisioneros. Se hizo un llamado a una colaboración serena entre la Casa Blanca y la Iglesia Católica en los Estados Unidos, una aparente alusión a las tensiones que ha surgido entre ambas desde la presidencia de Donald Trump. Fuentes internas del Vaticano le dijeron a Sky News que J.D. Vance se reunió brevemente con el Papa en su residencia, pero que
aún no se han hecho públicos los detalles de su conversación. El Papa Francisco ha repetido en múltiples ocasiones el esfuerzo del presidente por realizar deportaciones masivas, calificándolo de una vergüenza y un pecado grave. El pontífice también ha confrontado especialmente a Vance, el católico de más alto rango del gobierno de Estados Unidos, mismo que se convirtió al catolicismo en 2019. Aunque sin mencionar al vicepresidente por su nombre, el Papa corrigió un concepto católico que Vance había invocado para defender las deportaciones en la administración de Donald Trump. El Papa Francisco explicó con claridad: el amor cristiano no es una extensión concéntrica del interés que poco a poco se extiende hacia otras personas y grupos. J.D. Vance reconoció la crítica del Papa, llamándose a sí mismo como un católico bebé y admitiendo que hay cosas sobre la fe que aún no sabe. El Papa, de 88 años, se está recuperando de un grave episodio de neumonía que lo tuvo hospitalizado por más de un mes. Sin embargo, ha retomado sus deberes oficiales. De hecho, se encontraba lo suficientemente bien como para reunirse con el rey Carlos y la reina Camila cuando lo visitaron en el Vaticano la semana pasada. Vance pasó su fin de semana de Pascua en Roma, después de reunirse con la primera ministra de Italia. Él y su esposa Usha asistieron al servicio de Viernes Santo en el Vaticano. Así que el Papa Francisco claramente no está contento con J.D. Vance. ¿Y por qué tendría que estarlo? Una pequeña charla severa dudo que haga cambiar de opinión al vicepresidente de Estados Unidos. Porque claramente las opiniones de este hombre no van más allá de cómo puedo obtener más poder. Prácticamente eso es todo lo que realmente le importa. Por eso me da gusto ver cómo el mismo Papa Francisco lo humilla y hace que se coma sus palabras, ya que lo confronta por todas las mentiras que estaba diciendo, intentando apropiarse de su fe. Como ¿para qué? Inventar una narrativa ridícula en la que quiere explicar que la fe no se trata de preocuparse por los demás, sino por su estado. O sea, no tiene sentido. Yo no soy súper religioso, pero entiendo bastante y siento que la religión lo que más quiere explicar es la amabilidad con los demás, el respeto, prácticamente ser una buena persona con el mundo y ante Dios. No hay que ser un genio para entenderlo, ¿verdad? Lo verdaderamente importante es que el Papa realmente no quería reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos. Algo muy diferente a lo que opina la administración de Donald Trump, que en vez de querer reunirse con buenas personas, les encanta reunirse con personas despreciables. Y Rachel Maddow habla sobre esto y de unas historias de unos actos corruptos. De hecho, de los actos más corruptos que han sucedido durante la administración de Donald Trump. So the countries are trying to get themselves some kind of relief, and among those discussed in this article is the nation of Vietnam. According to the Wall Street Journal, Vietnam has been trying to fend off harsh treatment under Trump's tariffs by, number one, buying American jets. Number two, allowing the Starlink internet service that's owned by Donald Trump's top campaign donor, Elon Musk, to operate inside their country. Weird that they decided that was a good idea. And number three, here's the kicker. Vietnam has also, quote, decided to accelerate the approvals for a $1.5 billion Trump resort in Vietnam. Oh, weird how that might get you better treatment from the U.S. government. I mean, I'm sure Vietnam has lots of good reasons to make sure a Trump Organization resort project is moving forward. Lots and lots and lots of them. It's weird that they think that might be correlated with the U.S. government giving them some sort of favorable treatment. But let's just stick a pin in that one for a second. There's another story I want to tell you. And I will tell you, even though I'm going to use the word cryptocurrency in telling you this story, don't worry, you don't have to understand anything about cryptocurrency in order to get this story. But here it is. A couple of years ago, the Justice Department accused an online cryptocurrency company that's called Binance of being basically a supermarket for crime. DOJ accused Binance of being a giant money laundering hub for terrorists and cyber criminals and customers in sanctioned countries like Iran and Russia. Binance pled guilty. They paid over $4 billion. That was the largest fine ever in the history of crypto. Its founder spent 4 months in prison. Ever since, Binance has been overseen by U.S. government-appointed monitors who ensure that Binance is no longer a supermarket for crime. It is now following the law and making sure Binance is only operating overseas and not operating in the United States at all. Now, Binance, naturally, they would very much like to get out from under that oversight, and they would very much like to operate in the United States again. But to do that, they need to get these pesky government monitors off their back. They need the U.S. government to decide they are out of the doghouse. And it would make their return easier, of course, if their founder were no longer a convicted felon. Well, when Donald Trump won the election last year, Binance sensed opportunity.
This is also from the Wall Street Journal, quote, at an Abu Dhabi crypto conference last December, weeks before the inauguration, in the Wales-only back room accessible to attendees who had paid $10,000 for a VIP pass, Binance's founder mingled with Trump's son Eric, and Trump allies. Eric was there to promote World Liberty, a crypto venture the Trump family had founded months earlier. For World Liberty, Binance's market power could help turn it into a serious player in the crypto industry. Binance has more than 250 million users. The more World Liberty cryptocurrency in circulation, of course, quote, the more the Trump family could profit. Again, ignore the word, like, cryptocurrency. This could be anything. I mean, say the Trump family had launched a new company that makes doohickeys. Well, Binance, if they partnered with the Trump family in this enterprise, they could get Trump doohickeys in front of hundreds of millions of potential customers, which would, of course, mean lots of profit for the Trump family. That is what Binance is offering to the Trump family. What does Binance want? Well, their convicted felon founder, quote, has been pushing for a Trump administration pardon, has been pushing for the Trump administration to grant him a pardon. And the Wall Street Journal reports, quote, executives from Binance met with Treasury Department officials last month and discussed loosening U.S. government oversight on the company. Quote, Binance executives are optimistic the Trump administration will acquiesce. Are they? Maybe that's because, as president, Donald Trump has already pardoned a whole slew of crypto felons, and his Justice Department has just disbanded its crypto policing unit. And also because Trump's SEC halted an investigation of another crypto executive after that executive dumped $75 million into the Trump family crypto company. So if the Wall Street Journal's reporting on this bears out, this is not even like... This isn't even like textbook corruption, because you would not need to get to the level of school that uses textbooks in order to get to this level of understanding of corruption. This is like a coloring book of corruption. This is like corruption that you could understand if you'd never been to any school ever, anywhere. In any other time in American history, this scandal, 1/10 of this scandal, would be the end of a presidency. But this is just like day that ends in Y. This is our life now. A mí me encanta lo valiente que es Maddow para sacar a la luz cosas que no cualquier reportero puede hacer. Si esto que está pasando ocurriera en cualquier otra administración, probablemente Donald Trump sería el primero en criticarlo. Pero al tratarse de él, obviamente dice que es un genio y que todo lo que él hace está bien. No hay nada en este mundo que Donald Trump odie tanto como una mujer negra, poderosa, inteligente y empoderada. Es más, él preferiría pagar impuestos antes que lidiar con una de estas mujeres, ya que estas mujeres evidentemente inteligentes no toleran las tonterías que salen de la boca de Donald Trump. Y esto nos queda claro gracias a Leticia James, la fiscal general de Nueva York. Ella se presentó con Donald Trump y lo golpeó donde más le duele. Así es, en su retorcido ego. Y te voy a mostrar el video porque Leticia no solo zarandeó a Donald Trump como que si fuera un saco de boxeo personal, sino que dejó bastante claro que ella los tiene en sus manos. Porque Leticia es una abogada tan inteligente que estructuró la multa de Donald Trump de una forma en la que cada día que él no la pague, le debe un poco más de dinero a Nueva York. Así que Donald Trump, cada día que no pagues tus impuestos, ayuda a Nueva York a construir otra escuela pública. Cuando un hombre muy poderoso confronta a Donald Trump, no le afecta tanto, ya que por lo general ese es su círculo y únicamente alimenta su ira. Y claramente solo responde de una forma en la que alimenta su propio ego. Pero cuando una mujer como Leticia James lo enfrenta y lo deja con la boca cerrada, sabemos que efectivamente afecta su ego. Trump es tan racista que le afecta demasiado que una mujer negra le haga darse cuenta que está equivocado. Pero lo más importante de todo es que él se queda ahí, quieto, callado, con su pequeño ego lastimado, sabiendo que una mujer negra es mucho pero mucho más inteligente que él. Y eso simplemente lo corrompe por dentro. De hecho, ¿tuviste las expresiones que Donald Trump tuvo cuando tuvo su debate con Kamala Harris? Seguía teniendo esa tonta sonrisa hacia su audiencia, tratando de empujar el mensaje de que pueden creer que esta mujer quiere competir conmigo. Está totalmente loca. Él simplemente trata de deslegitimizar el hecho de que una mujer negra sea mucho más inteligente que él. Así que perder su caso de fraude contra Leticia James evidentemente lo afectó. Encontró la forma de tomar represalias, porque lo único que a Donald Trump le gusta más que llevar sus empresas a bancarrota es tomar represalias y vengarse de quien lo quiera afectar. Así que hace unos días el equipo de Donald Trump encontró una forma de hacerlo, y de hecho mira el video. The Department of Justice is being asked to investigate after the director of the Federal Housing Finance Agency claimed that James falsified records for home loans in Virginia. The referral says James listed a Virginia property as her principal residence in 2023, despite holding office in New York.
Federal officials also say James misrepresented the number of units at a Brooklyn property and previously listed her father as a spouse for more favorable loans. Now, some of the allegations are decades old. Are there any statute of limitations on mortgage fraud cases? Yes, there are statutes of limitations on all types of fraud cases because time passes and witnesses disappear, documents disappear, and memories wane. So there is a statute of limitation. I think that is why that last instance where she allegedly declared her husband, her father, her husband, that was mentioned the last in the letter because it's just, I think, inflammatory at this point because it was so long ago. Vaya, qué conveniente que justamente su equipo administrativo encontró documentos hipotecarios de Letitia James. Qué coincidencia, ¿verdad? Tal vez Doge, esa criptomoneda, encontró los documentos cuando lo estaban investigando, ¿no? ¿O cuántos procesadores hipotecarios Donald Trump pudo despedir para que esto se evitara? Letitia, muy inteligente, se había mantenido en silencio hasta ahora, pero miren con lo que salió. Let me just say to all New Yorkers and to all Americans, the allegations are baseless. The allegations are nothing more than a revenge tour. And as you mentioned, my office was successful in securing a $454 million judgment against Donald Trump and others for exaggerating the value of his assets. He engaged in a pattern and practice of fraud. And the interest is accruing each and every day while the case is on appeal in the First Department. It's important that individuals know that this is nothing more than the continuation of the tour. He went after law firms, universities, immigrants, women. Thousands of federal employees right now are unemployed. Our government is in chaos and in disarray. Medicaid, Social Security, CFPB, and the list goes on and on and on. And as you know, as you mentioned, each and every day, my office is leading the fight against these executive orders, which have no legal import at all, have no legal significance. And we are standing up for the rights and privileges of New Yorkers and Americans. I will not be silenced. I will not be bullied. I will not bend. I will not break. And I will not bow to anyone. No one is above the law, including the President of these United States. Lo interesante de las respuestas de Letitia es que ella evidentemente da en el clavo de las razones por las que Donald Trump toma represalias contra ella. No solo porque ella y su equipo ganó un caso de fraude contra él, sino porque ella sigue luchando en contra de la pésima administración que tiene Donald Trump. Y en particular también contra sus órdenes ejecutivas. Letitia también señala la falta de fundamento legal en estas mismas órdenes. De hecho, ella lo hace mucho mejor que varios medios de comunicación. Medios que evidentemente han sido comprados para decir lo que Donald Trump quiere que digas. Que de hecho, si quieres escuchar siempre noticias reales de Estados Unidos, tienes mi canal, yo nunca te voy a mentir y siempre te voy a traer la realidad de Estados Unidos. Letitia demostró que las órdenes ejecutivas de Donald Trump evidentemente afectan a la ley, la dañan, la corrompen. O mejor dicho, Donald Trump pasa por sobre todas las leyes para querer que se cumplan sus objetivos. Claro, recuerden que Letitia, aparte de ser la fiscal general de Estados Unidos, es una gran abogada. Así que ella y su equipo están enfocadas en contraatacar todas las demandas de Donald Trump en los tribunales. Yo no tengo duda de que ella se reúne con otros fiscales generales buscando oponerse a esta administración sin sentido de Donald Trump, para por fin poder detenerla, porque si las cosas siguen como van, Estados Unidos no solo está cayendo en un agujero económico muy difícil de salir, sino que sus leyes también se están resquebrajando poco a poco, sin contar que las direcciones y secretarías federales se están llenando de personas totalmente incompetentes. Como lo dije en videos atrás, la secretaria de Educación de Estados Unidos no tiene ni idea de cómo funciona el sistema, y no lo digo yo, ella lo dijo en una charla, que de hecho les recomendaría que vayan a ver ese video, porque hacer ese video me dio a entender que a Donald Trump no le importa ni un poco el futuro educativo de sus ciudadanos. Cualquier día de la administración de Donald Trump la podemos describir con una de estas tres palabras: caos, corrupción y criminalidad. Pero hace varios días Estados Unidos sufrió las tres palabras en un solo día. Todo en una noticia del New York Times. Informa sobre la propia contratación del DUI de Donald Trump. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien de alguna manera está involucrado otra vez en un caso de Signal. El caso de Signal, por si no saben cuál es el caso en el que se filtró información muy, pero muy privada estadounidense por parte de un periodista. Información que, si digo textualmente lo que es, podría encerrar este canal. Y no por lo privada que es, porque obviamente esto es
es un contenido público, sino por lo extremadamente fuerte que sucedió y que se filtró. Bueno, pues el secretario de Defensa de Estados Unidos filtró una parte de esta información y esto ya se sabía, pero lo que no se sabía es que este hombre volvió a crear otro grupo y esta información nuevamente se filtró. Pero lo que más importa es con quién compartió esta información. Esto te va a sorprender y en parte creo que también te va a perturbar. Ahora, antes de contarte lo que está pasando con el New York Times, se me hace justo darte un poco de contexto de todo lo que está pasando, sobre lo que acaba de ocurrir y qué pudo haber llevado a esta filtración desde el Pentágono. Y eso fue el despido de 3 funcionarios, que de hecho en la MSNBC lo explica muy bien. New alarming reports reveal deepening turmoil at the Pentagon under Defense Secretary Pete Hegseth. Politico reporting Hegseth's chief of staff will soon step down, and that 3 other top officials were put on leave and then fired over their role in the Signal chat scandal. In a Washington Post report, the 3 officials claimed they were never told what they were investigated for or if there was even a real investigation of leaks to begin with. Joining us now is former Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Singh. Sabrina, thanks for joining us. And, you know, Hegseth's already shorthanded leadership team is now without 4 of the senior officials I was just describing. He also oversaw the removal of almost a dozen senior military leaders, including the chairman of the Joint Chiefs of Staff. Is this normal new chief, new team, or is there a plus in this? And what is that plus? Well, I mean, quite frankly, no, nothing about this is normal. You don't see an immediate purge of your senior leadership that you have not only elected to be around you, but appointed yourself as a Secretary of Defense. So again, what's being reported too is that these individuals were fired because of unauthorized disclosures, whether that be to the press or elsewhere. And what's ironic here is that the Secretary of Defense, the person who leads, our men and women in uniform and our civilians, also put unauthorized, classified information into a commercial texting app, and yet there have been no consequences for him. He has not been held responsible. He hasn't even, gone before Congress to explain his behavior. So, of course, different circumstances for different people, but nothing about this is normal. And I think, Congress and others should really look into, not only the firings of these individuals, but also, of course, looking into Pete Hegseth. Let's dig a little deeper here, Sabrina. The 3 fired officials, they're claiming that unnamed Pentagon officials slandered their character with baseless attacks, their words. They also say they don't know if there is still an active investigation into the Signal leak. When we think of the Pentagon, and you know this culture better than I do, we're thinking of decorum, rank and file, and process and structure. This doesn't seem to be the case, at least based on what they are saying. Yeah, and the Pentagon is an organization that certainly not only thrives on structure and order, but there is due process, and that's the case usually with any organization or agency. So to see these firings and to have these individuals speak out and actually say we have no idea why we were removed from our jobs. Either means that there hasn't been an official investigation launched into their removings, or they're just not aware. Quería empezar con esta historia porque actualmente es muy viral todo lo que pasa con Pete Hegseth, porque cada día se descubren nuevas cosas que están pasando con el caso Signal, y también gracias a que personas cercanas a este asunto han comenzado a revelarlo. Ahora, yo no sé exactamente quiénes son las personas que han revelado esta información, pero no es tan difícil conectar hilos, ya que actualmente varios empleados grandes del Pentágono han sido despedidos. Y lo más interesante, han sido despedidos de forma injusta y sin causa. Así que quiero que escuches atentamente esta historia que te voy a mostrar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, compartió detalles de ataques en un segundo chat de Signal. También envió información sensible sobre estos ataques en Yemen a un chat de un grupo encriptado que incluía a su esposa y a su hermano. Esto lo dijeron personas familiarizadas con el asunto. El secretario de Defensa también compartió detalles específicos, información sobre ataques inminentes en Yemen el 15 de marzo. Y esto nuevamente en un chat privado de Signal, en el que se encontraba su esposa, su hermano y su abogado personal. Según 4 personas que tenían conocimiento de este chat, dijeron que la información que el señor Hegseth compartió en el chat de Signal incluía los horarios de vuelo de un FA-18, que tenía como objetivos los huites en Yemen. Esencialmente los mismos planes de ataque que compartió en otro chat de Signal, todo ese mismo día, en el que por un grave error incluyó el editor del The Atlantic. La esposa del señor Hegseth, Jennifer, una ex productora de Fox News, no es empleada del Departamento de Defensa, pero ha viajado con él al extranjero, y ha sido fuertemente criticada por acompañarlo a reuniones sensibles con líderes extranjeros. Los hermanos del señor Hegseth, Phil y Tim, que de hecho con
continúa siendo su abogado personal, ambos tienen empleos en el Pentágono, pero aún no está claro por qué ellos necesitaban saber sobre los ataques militares planeados contra los huites en Yemen. La existencia hasta ahora no reportada de este segundo chat de Signal, en el cual el señor Hegseth compartió información militar altamente sensible, es el último de una serie de acontecimientos que ha puesto bajo escrutinio su gestión y su criterio. A diferencia del chat que se incluyó por error al señor del The Atlantic, este nuevo chat fue creado por el propio señor Hegseth, en el cual incluía a su esposa y a unas 12 personas más de su círculo interno y profesional. Todo esto sucedió en enero, antes de su confirmación como secretario de defensa, y fue nombrado como el Defense Team Junto, que es reunión del equipo de defensa. Las personas familiarizadas con el chat dijeron que él utilizaba su teléfono privado en lugar de gubernamental, esto para poder acceder al chat de Signal. El señor Hegseth creó inicialmente el grupo separado de Signal, como un foro para discutir información administrativa o de programación rutinaria. Esto lo dijeron dos personas familiarizadas con el chat. Estas personas dijeron que el señor Hegseth típicamente no usaba el chat para discutir operaciones militares sensibles y que no incluía a otros funcionarios de nivel de gabinete. El señor Hegseth compartió información en este chat sobre los ataques en Yemen, aproximadamente al mismo tiempo que ponían los mismos detalles en otros grupos de Signal, que ahí se incluían a altos funcionarios estadounidenses y a la persona que trabajaba en The Atlantic. Todo esto con personas familiarizadas con Hegseth y el grupo de chat. Pete Hegseth prácticamente ha dejado salir todo a la luz. Toda la información militar estadounidense ha sido compartida evidentemente a toda su familia, personas que obviamente no deberían de tener acceso a tanta información, pero esto no es ninguna sorpresa, ya que Pete Hegseth tiene mucha experiencia manejando muy mal organizaciones mucho más pequeñas que el Pentágono, así que el hecho de que está haciendo muy mal su cargo como secretario de defensa en los pocos meses que lleva ahí, creo que no es sorpresa para nadie, ¿verdad? Y no hablamos solo de sus fallas personales, sino que nos enfocamos en hablar de sus fallas profesionales. Y la verdad, si nos ponemos a examinar todo el currículum y cómo le dio en sus anteriores trabajos al señor Pete Hegseth, evidentemente es incompetente para este cargo. Y lo más sorprendente es que han pasado tantas cosas y aún sigue siendo el secretario de defensa de Estados Unidos. Como dije al principio del video, actualmente hay despidos injustificados dentro del Pentágono. Y lo interesante es que estas personas que han sido despedidas no se llevan muy bien con Pete Hegseth. Por si no lo saben, hace tiempo también se hizo viral que Pete Hegseth usó estos grupos para enviar mensajes borrachos. Mensajes que le envió al consejero de seguridad Mike Waltz y a la directora de inteligencia Tulsi Gabbard. Evidentemente Hegseth no se hace responsable de esto y le echa la culpa a alguien más y que él no envió esos mensajes, y mucho menos que estaba borracho. Lo que la gente no se da cuenta es que Hegseth, al llevar un cargo tan importante y al desempeñarse tan mal en el mismo, pone en riesgo la vida de millones de personas. De hecho, el senador Mark Kelly habló al respecto sobre esto, y esto lo hizo la última vez que hubo un gran escándalo con el tema de Signal. Así que se me hace muy interesante decir que, ay, la última vez que pasó esto. Eso quiere decir que más de una vez pasa que se filtra información muy, pero muy privada de Estados Unidos. O sea, entiendan que es información del envío de cohetes o envío de ataques que no debería de saberse ni siquiera la sociedad. Pero escuchen lo que dijo el senador Mark Kelly. Let me ask you another question about national security. I was struck by this very well-reported piece in the Times about the Signal chat leak. This was talking to particularly military pilots about their reaction to it. One former senior Defense Department official with military experience said Mr. Hegseth's test describing launch times and the type of strike aircraft was indeed classified information that could have jeopardized pilots' lives if it had been released or obtained. I saw a few viral TikToks of military spouses expressing rage about this. What do you think as a former naval aviator yourself? Who had to walk out to an airplane in the middle of the night to go on a strike like this when Dick Cheney was Secretary of Defense, I think. Never for 1 second did I think the Secretary of Defense was going to put me at risk. And it is significant risk. They're saying this wasn't classified. This is the most sensitive information we have in the military. When you're going to send service members, troops, pilots, feet dry in this case, over land in a contested area where they have a significant surface-to-air missile capability. Yeah, they have SA-3s, SA-6s. Absolutely, yeah. I've had an SA-6 blow up next to my airplane on my first combat mission. Wow. That missile can shoot down an F-18 without a doubt. If they know you're coming, when you're coming, the direction you're coming from, and on top of that, the time on target, they know to have all their resources focused on shooting you down. And that helps them significantly. So, of course, these pilots are upset about it. Pete Hegseth put them at significant risk. He crossed a line no Secretary of Defense should ever cross, and he needs to be held accountable for this. What do you make of the lying? I really find this part, in some ways, some of the most unnerving. I mean, to say it's not classified, it's like, well, the timing and of a surprise. I'm not even sure what they mean by that. Maybe they meant because it doesn't say secret or top secret on the signal chain. Right, but of course it is. Of course it is. It came off of a piece of paper that probably said top secret at the top, or he got it over the phone
from the head of CENTCOM, the combatant commander, that said, here's, and by the way, you look at the times, it wasn't around a certain time. It's like 15:16, 3:16 p.m., or 14:10, which is 2:10 p.m. These are exact times that came from a plan. Now they're saying, well, these aren't war plans. I'll give them that. I mean, a war plan would be joint forces. Sure, yeah. It would include allies. This is a strike plan. These plans, by the way, are also planned by those pilots that are in the cockpit. So they planned the strike. Right. They communicated it to leadership. It got approved. And then the Secretary of Defense decides to throw it out on an unsecured platform, which, by the way, could have gotten to the Russians, could have gotten to the Iranians, and ultimately to the Houthis. It also struck me that Jim Himes, Democratic congressman, said this the other day, that, like, there was no real reason to do it. That it was almost kind of showing off. Like, he didn't have to send that 100%. way, right? Is that right? Or he could have sent it afterwards. Right. If that would have come out 15 minutes after those airplanes got back to the aircraft carrier, those guys were safely aboard. If you want to send that stuff out, fine. That information is not valuable to anybody anymore, not really. But to do it beforehand is such a disservice to what these guys are about to do. And I'm confident, I'm sure their spouses are upset. It is risky to go fly an airplane into enemy territory and try to get bombs on target and then get out before you get shot down. And now you have the guy in the highest position in DOD is making that job potentially making that job so much harder for you. There is reporting today that he's hired his brother at the Department of Defense, Pete Hegseth, to do liaison, I think, is what he's doing. What's his brother's background? I think he might have had a podcast company. Don't quote me on that. I think that's what it was. This is a guy who said he's going to bring Merritt back to the Department of Defense, fired the chair of the Joint Chiefs because he was too woke, I guess. Yeah. Black man who talked about being black in America. Yeah. And do you think he's restoring merit to the Department of Defense? With hiring his brother, who probably needed a job, or maybe gave him a raise from his previous job, or wants to have his brother around. How could his brother possibly be the most qualified job for whatever this is? Whatever this job happens to be. It's not his brother. If you need somebody in this position, advertise the position and find the most qualified person. This is the Department of Defense we're talking about. This is the organization that keeps all of us safe. Pete Hegseth está poniendo en riesgo a todos los servidores de Estados Unidos, o mejor dicho, a toda la seguridad nacional del país. Y todo por su incapacidad de llevar este cargo. Recordemos que a Donald Trump no le interesa contratar personas inteligentes para llenar su gabinete. Únicamente le encanta llenarse de personas que le digan que sí a todo. Como gran ejemplo de esto, siempre nombro a la secretaria de Educación de Estados Unidos. Ella es totalmente inepta e incapaz de llevar un cargo tan importante. Pero a Donald Trump simplemente no le importa, ya que esta mujer le va a decir que sí a todo. Y eso nos deja muy claro la poca importancia que le da a Donald Trump el futuro de sus estudiantes. En el video de hoy te voy a mostrar cómo la Reserva Federal quiere manejar las tasas de interés, el mercado de valores y la inflación. Así que te mostraré un video de la semana pasada del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En este video le hacen varias preguntas, y una de estas preguntas es: si el mercado de valores se desploma, ¿la Reserva Federal rescatará o no rescatará al país? Así que escucha atentamente su respuesta. Some people believe the Fed will intervene if the stock market plummets, the so-called Fed put. Are they correct? I'm going to say no with an explanation. So what I think is going on in markets is markets are processing what's going on. And, you know, it's really the policies, particularly the trade policy. And really the question is, where's that going to come in? Where's that going to land? And we don't know that yet. And until we know that, you can't really make informed assessments that would still be highly uncertain. Once you know what the policies are, it'll still be highly uncertain what the economic effects will be. So markets are struggling with a lot of uncertainty, and that means volatility. But having said that, markets are functioning. You know, conditional on being in such a challenging situation, markets are doing what they're supposed to do. They're orderly, and they're functioning just about as you would expect them to function. Así que el presidente de la Reserva Federal dice que esta no va a rescatar a los mercados bursátiles mientras estos sigan funcionando. Y de hecho, si tú has visto mis videos anteriormente, sabes que se predecía esto. Si hay una corrección del mercado, si hay un mercado bajista, la Reserva Federal no va a querer ayudar. Pero si hay un desplome en el mercado de valores, o mejor dicho, existe un colapso, me refiero a una situación en la que el mercado realmente esté agonizando, yo creo que la Reserva Federal no tiene otra opción más que ayudar. Pero claro, esto es lo que yo opino. Me gustaría saber qué opinas tú al respecto. Es más, si el mercado
mercado de bonos se vuelve disfuncional, entonces la Reserva Federal también tendrá que rescatarlo. Y esto evidentemente iría de la mano con salvar el mercado de valores. Ahora quiero mostrarte este video. La próxima reunión de la Reserva Federal será el 7 de mayo. Y la gran pregunta que todo el mundo se hace es si en esa reunión se van a bajar o no se van a bajar las tasas de interés. Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, como les vengo diciendo, dice que quiere tener más claridad de la situación económica antes de tomar una decisión. Por la forma en la que lo dice, yo creo, y repito, yo creo que en esa reunión no van a reducir las tasas de interés. Pero no me creas a mí, mira este video y luego dame tu opinión al respecto. For the time being, we are well positioned to wait for greater clarity before considering any adjustments to our policy stance. We continue to analyze the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. We understand that elevated levels of unemployment or inflation can be damaging and painful for communities, families, and businesses. We will continue to do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Ahora, esto es muy interesante. Quiero que escuches a Jeremy Powell hablar sobre las políticas de Donald Trump. Te lo resumo un poco, aunque tú lo vas a escuchar en este momento. Él dice que no está a favor y que no espera ningún progreso en la inflación este año. Y que prevé que el desempleo siga aumentando en Estados Unidos. Pero bueno, mejor escucha tú lo que dice. Where we are now, again to your question, is the administration is, as I mentioned in my remarks, is implementing significant policy changes, and particularly trade now is the focus. And the effects of that are likely to move us away from our goals. So unemployment is likely to go up as the economy slows in all likelihood, and inflation is likely to go up as tariffs find their way, and some part of those tariffs come to be paid by the public. So that's the strong likelihood. And my hope is that we'll get through this and get back. Well, we're always going to be aiming for maximum employment and price stability. That's what we do. I do think we'll be moving away from those goals probably for the balance of this year, and then, or at least not making any progress, and then we'll resume that progress as we can. Y sí, lo escuchaste tú mismo, Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, espera que la economía se debilite, lo que incluye el mercado laboral, y cuando habla de la inflación dice que no va a haber ningún progreso, que es más, puede que todo empeore. Entonces, una situación en donde la economía se ve degradada y la inflación sigue subiendo, es decir que Estados Unidos va a entrar en un periodo de estanflación. La estanflación es un término económico que se usa para referirse a un país que está sufriendo una catástrofe, por así decirlo. Cuando digo catástrofe me refiero a que normalmente un país, si tiene mucha inflación, tiene poco desempleo, y al revés, cuando tiene mucho desempleo, tiene muy poca inflación. Y esto es muy obvio porque cuando hay mucho desempleo quiere decir que la gente no tiene dinero, no puede comprar y no puede haber inflación. Y viceversa, cuando la gente tiene dinero y comienza a comprar y comprar y comprar, evidentemente va a existir una inflación, pero va acompañada de una tasa de empleo alta. Pero ¿qué pasa cuando en un país hay una gran cantidad de desempleo y una gran cantidad de inflación? Se crea la estanflación. Y esto es algo que Estados Unidos está a un paso de entrar. Y todos nos preguntamos, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? ¿Qué va a salvar? ¿Va a salvar el desempleo? ¿Va a salvar la inflación? ¿Qué hará? Bueno, pues Jeremy Powell trata de explicar que va a ver lo que pasa, va a analizar la situación y va a tratar de salvar al más importante. Así que por favor, mira y escucha este video. Now, given that we're talking about the future, you may be confronted in the not so distant future with both higher levels of unemployment as well as potentially higher inflation. And of course, the policies that each one requires could be different. You talked a little bit at the podium about how the Fed would see these two and how it would address it. Just giving you a chance again to elaborate on that. Right. So most of the time, when the economy is weak, inflation is low, and unemployment is high, and both of those call for lower interest rates to support activity, and vice versa. So most of the time, the two goals are not in tension. And they're not really in tension now. The labor market is still strong. But the shock that we're experiencing, the impulses we're feeling are for higher unemployment and higher inflation. And our tool only does one of those two things at the same time. So it's a difficult place for central banks to be in terms of what to do. And so the best we can do is we actually have a little provision in our consensus statement, which is the thing that we vote on to embody how we approach these questions. What we say is we will look at how far the economy is from each of those two goals, and then we'll ask, might there be different paces at which they would approach those goals? We'll look at those things and think about them, and we'll make what will no doubt be a very difficult judgment. Again, we're not experiencing that now,
but we could well be in that situation, as I mentioned in my remarks. Ahora quiero que veas este video en el que le hacen una pregunta muy interesante a Jeremy Powell, en el que le preguntan sobre la crisis de la deuda estadounidense. Lo interesante es escuchar cómo responde el presidente de la Reserva Federal. You mentioned amongst the issues you were focused on was the U.S. fiscal situation. Well, clearly, U.S. sovereign debt continues to rise. And what are your thoughts on the longer-term implications for interest rates and economic stability? How much further can we go in terms of national debt before we cross a line that might be unsustainable in the long term? So the U.S. federal debt is on an unsustainable path. It's not at an unsustainable level, and no one really knows how much further we can go. Other countries over time have gone much farther, but we're now, we're running very large deficits at full employment. And this is a situation that we very much need to address. Sooner or later we'll have to, and sooner is better than later. Esto fue lo que respondió Jeremy Powell en su intervención en el Club de la Economía la semana pasada. Y para resaltar lo que yo considero más importante de esta presentación, es que la Reserva Federal no va a recortar las tasas de interés en mayo, evidentemente, que en todo el 2025 la inflación siga aumentando. También se espera que en este 2025 el desempleo siga creciendo, y que la Reserva Federal va a ser reactiva. ¿A qué me refiero? Que no va a actuar antes de que pasen las cosas, sino después. Ya que dicen que van a depender de los datos, y por lo tanto tienen que esperar a que sucedan las cosas para poder reaccionar. Eso quiere decir que van a ser reactivos. Pero quería que tú mismo lo escuches de parte del mismo presidente de la Reserva Federal. Déjame saber tu opinión sobre esto. El presidente Donald Trump está amenazando con despedir a Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Aquí les voy a mostrar un titular de hace varios días, y este es solo uno de varios ejemplos. En este titular dice: Trump intensifica los ataques contra Jeremy Powell, exige que el perdedor presidente de la Reserva Federal baje las tasas de interés ahora. Y este es un titular real. Vamos a ver si lo que dice es real o lo está sacando de contexto. Así que les voy a mostrar una publicación de Donald Trump en Truth Social. Trump dice que muchas personas están diciendo que deberían de recortar las tasas de interés ahora. Trump afirma que la razón es porque los precios de energía están bajando, los precios de los alimentos están sustancialmente más bajos, y que la mayoría de las otras cosas están tendiendo a la baja en cuanto a los precios. Así que el presidente Donald Trump dice que prácticamente no hay inflación, y también dice que debido a que no hay inflación, ahora sería un buen momento para que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés. Y Donald Trump también continúa diciendo que si la Reserva Federal no reduce las tasas de interés, entonces se va a desacelerar la economía. Y aquí es cuando Donald Trump llama perdedor a Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, y dice que debería de bajar las tasas de interés ahora mismo. Y se refiere a Jeremy Powell como el señor demasiado tarde, porque Jeremy Powell, según la opinión popular, hizo un pésimo trabajo para manejar la inflación, ya que permitió que la impresión de dinero y las tasas de interés bajas continuaran durante mucho más tiempo del necesario. Esto no es ningún tipo de secreto, todo lo contrario, es algo muy conocido. Así que Trump está diciendo básicamente que Jeremy Powell está cometiendo otro error al reducir las tasas de interés demasiado lento, o mejor dicho, demasiado tarde, y que eso evidentemente va a perjudicar la economía. Así que prácticamente Donald Trump está diciendo que Jeremy Powell está cometiendo un grave error al no reducir las tasas de interés y que se está demorando demasiado para hacerlo, y que si esto sigue así, se sigue demorando en reducir las tasas de interés, la economía se va a desacelerar. Trump dice: miren al Banco Central Europeo, miren al BCE, ellos acaban de reducir las tasas de interés hace unos días, las redujeron al 2.25%. Las tasas de interés de los fondos federales de la Reserva Federal están actualmente en el 4.5%. También Donald Trump acusa a Jeremy Powell de bajar las tasas de interés para ayudar a los demócratas antes de las elecciones. Bien, al revisar nuevamente este titular, Trump exige que Jeremy Powell baje las tasas de interés. Diría que es un reportaje bastante preciso de lo que realmente está sucediendo. Ahora solo quiero preguntar algo que se me hace interesante. ¿Qué fue lo que desencadenó que el presidente Donald Trump arremetiera de esta forma contra Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal? Bueno, yo diría que en esencia hay dos cosas principales. Lo primero es que Donald Trump está molesto porque el mercado bursátil está a la baja, y si la Reserva Federal llegara a recortar las tasas de interés, esto impulsaría que el mercado de valores suba también. Sin embargo, Jeremy Powell no da su brazo a torcer y no reduce las tasas de interés. Y la segunda cosa que yo creo que también molesta bastante a Donald Trump es por lo que Jeremy Powell dijo la semana pasada en el Congreso de Economía. De hecho, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer que hizo un video hablando de este tema. En este video mostré imágenes de Jeremy Powell diciendo efectivamente que no va a ayudar al Estado hasta que el mercado bursátil baje. También Jeremy Powell dijo que las políticas de Donald Trump son los culpables de la alta inflación y que también él es el culpable del desempleo y de que la economía se esté desacelerando.
acelerando. Y en parte estuvo haciendo varias declaraciones muy comprometedoras contra Donald Trump. Y creo yo que eso pudo molestar un poco a Donald Trump. Aunque entre eso y el mercado bursátil, yo creo que esto fue la gota que derramó el vaso. Así que si no has visto este video, yo te recomiendo pausar este e ir a ver ese antes para tener un contexto claro de lo que te voy a decir. Ahora, no sé si lo sepas, pero Donald Trump quiere destituir a Jeremy Powell de su puesto de presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y aunque no lo crean, esto lo lleva diciendo mucho antes del 2025. Así que abordemos esto primero porque sé que mucha gente va a mencionarlo. Sí, todos sabemos que Donald Trump fue quien nominó y colocó a Jeremy Powell como presidente de la Reserva Federal en el 2018. Y ahora el mismo Trump quiere que se vaya. Pero te diré algo, eso no es para nada sorprendente. No es la primera vez que Donald Trump contrata a alguien y luego quiere despedirlo injustificadamente. Bien, quiero que tengas algo en mente para que tengas contexto. El mandato de Jeremy Powell como presidente de la Reserva Federal se acaba en mayo del 2026. Así que ya tenemos claro que queda un año más de mandato de Jeremy Powell como presidente de la Reserva. Ahora la pregunta es, ¿Donald Trump puede o no puede destituirlo de su cargo antes de tiempo? Antes de decírtelo, me encantaría que pongas en los comentarios cuál crees que es la respuesta. Evidentemente no puede despedir a Jeremy Powell antes de tiempo, porque la Reserva Federal es independiente del gobierno de Estados Unidos. Así que también en teoría la Reserva Federal no es una institución federal. En otras palabras, la Reserva Federal es una institución privada. Así que esto es como que tú tuvieras un negocio y venga Donald Trump o el presidente del país que me estés viendo y te diga, quiero que despidas a tu gerente. Evidentemente no puede hacerlo. Puede proponerlo, eso sí, pero no puede hacerlo. Así que el presidente Donald Trump está buscando otras formas de que Jeremy Powell sea destituido. Y de hecho, la Corte Suprema va a escuchar un caso que va a presentar Donald Trump para poder despedirlo. Pero Jeremy Powell está muy seguro de que esto no puede pasar. Y de hecho, quiero mostrarte un clip en el que el mismo Jeremy Powell dice que el presidente de Estados Unidos no puede despedirlo. Así que por favor, presta atención. Let me turn to Fed independence. You've reiterated that you intend to stay in office until the end of your term, and that certainly reassured many in financial markets. What are the levers the government or the legislature have to pressure the Fed? And should one worry about threats to the Fed's independence once you're gone? So our independence is a matter of law. Congress has, in our statute, we're not removable except for cause. We serve very long terms, seemingly endless terms. So we're protected in the law. So, Congress could change that law, but I don't think there's any danger of that. Fed independence has pretty broad support across both political parties and in both sides of the Hill. So I think that's not a problem. Muy bien, acaban de escuchar a Jeremy Powell decir que prácticamente él es intocable. Pero el presidente Donald Trump dice que sí quiere que Jeremy Powell sea despedido. Y es más, él está comprometido a hacer que lo despidan. Así que por favor, observa esto. Mr. President, on Jerome Powell, you said that the termination of Jerome Powell cannot come fast enough. He says he won't leave even if you ask him to. Do you believe you have? If I ask him to, he'll be out of there. Do you believe you have the power to remove him? And are you trying to do that? I don't think he's doing the job. He's too late, always too late, a little slow, and I'm not happy with him. I let him know it, and if I want him out, he'll be out of there real fast, believe me. Will you remove him? Are you trying to remove him? Go ahead, please. Question. Are you trying to remove him, Mr. President? Yeah, question. President Trump. Bien, eso fue lo que dijo Donald Trump, pero Jeremy Powell insiste en que a él no lo pueden despedir. Y presta atención a lo que él respondió. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. Do you believe the president has the power to fire or demote you, and has the Fed determined the legality of a president demoting at will any of the other governors with leadership positions? Not permitted under the law. Ahora quiero mostrarte algo muy interesante. Toda esta pelea de Jeremy Powell y Donald Trump aparentemente es porque Donald Trump quiere que Jeremy Powell, o sea la Reserva Federal, recorte tasas de interés, y la Reserva Federal, o sea Jeremy Powell, no quiere hacerlo. Ambos tienen sus razones de por qué y ambos son respetables. Pero cuando la Reserva Federal tuvo su reunión el 29 de enero, la Reserva Federal decidió no recortar las tasas de interés en esa reunión. Y eso desacelera la economía y también desacelera el mercado de valores. Tasas de interés más altas, ¿verdad? Bien, pues ese mismo día, el 29 de enero, después de que la Reserva Federal anunciara que no habrían recortes, Trump arremete contra la Reserva Federal, todos tenemos eso claro, ¿verdad? Pero luego, 4 días después, el 2 de febrero, pero luego 4 semanas después, el 2 de febrero, Trump dice que la Reserva Federal tomó la decisión correcta al no recortar las tasas de interés en esa reunión. Así que presta atención. And on the Fed Chair Jerome Powell, he held rates. What's your reaction to him not changing the rates? What did you say?
Fed Chair Jerome Powell, the Fed meeting was this week, he held the rates. He didn't cut them. No, I'm not surprised. I think holding the rates at this point was the right thing to do. Y luego, 10 días después, el 12 de febrero, Trump publica que las tasas de interés deberían de ser bajadas. Así que tengan claro que esta discusión entre Jeremy Powell y el presidente Donald Trump lleva tiempo sucediendo. La pregunta que sí deberías hacerte es, ¿Donald Trump sería capaz, o mejor dicho, encontraría la forma de poder despedir al presidente de la Reserva Federal? Donald Trump tiene tanto poder como para poder hacer eso, pero bueno, todos sabemos que este hombre ha logrado hacer cosas y convencer a gente de cosas que nadie podría hacer. Así que todo podría suceder y me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Cuando Elon Musk se pronuncia en contra de Donald Trump y desacredita una de sus leyes, sabes que la situación está mucho más grave de lo que parece. Elon Musk está totalmente dentro del culto MAGA. El culto MAGA es Make America Great Again y evidentemente es de Donald Trump. Así que para que Elon haya criticado al mismísimo Donald Trump, que es exactamente lo que vimos en una llamada filtrada en la que Elon dice cosas muy interesantes sobre Donald, demuestra la poca estabilidad de la actual administración de Donald Trump. Y esto también ocurre justo cuando Elon Musk está diciendo que se aleja un poco del gobierno, separándose también de Doge porque dice que se sintió herido sentimentalmente. Hoy vamos a hablar de estas dos narrativas, pero antes de eso quería pedirte que si te gusta mi contenido, te agradecería que te suscribas al canal, ya que eso me ayuda mucho y aunque no lo creas, lo valoro como no tienes idea. Ahora, antes de hablar de la llamada filtrada a Elon Musk, en la que realmente traiciona a Donald Trump, quiero que escuchemos a este grupo que sorprendentemente arremetió contra Donald Trump, y es el medio propagandístico de Fox. What do you think we're seeing here? I mean, there has been this volatility back and forth, and depending on who you talk to, markets seem to bake it in. They're waiting for something. Well, there isn't much that's happening right now, Brett, that's going to give investors a peaceful, easy feeling about the state of the economy and therefore the state of the markets, which have been turbulent but mostly down now since the announcement of the tariffs, a month ago. And now the president is just calling for the departure of Fed Chairman Powell, who, you know, whatever you think of him and whether you think interest rates should be lower, as the president certainly does, or whether you don't, that's another element of instability in the current financial outlook. And instability is something that markets do not like, and economies really don't either, because when people are uncertain about what the future lies, they're hesitant to invest and to hire and to do the things you need to have an economy go and grow, which is obviously what the president is seeking. So he may win in the end. But trade wars don't have a lot of history of working out very well for any party who's involved in it. So I think that's where the worry lies, now compounded by a fight with the Fed. Yeah, just before we started this segment, in the commercial break, there was a statement put out by the U.S. Trade Representative Jamieson Greer saying that they have essentially a framework of a trade negotiation process, laying the roadmap for negotiations with India, saying that this is now starting in earnest, a roadmap for those negotiations. We've heard that about Japan. We've heard other countries. Do you think one of those deals, should they get there, change the dynamic on the market and where we stand? Well, I think if they get, one or two of those deals with countries like Japan and India, which are of some size and importance, I think might calm the markets. The concern, of course, is you've got China reaching out to trading partners, many of them the same as ours, and saying, don't you be making any deals that are against our interests with the United States. And the United States, in the meantime, of course, is saying, no, you want to work with us. We're the big enchilada here, and you can't afford to be without us. Now, there are a lot of people who think that the U.S. can win that kind of competition with China, but it is another element of uncertainty in the economic outlook. And, you know, today, for example, Brett, China has cut Boeing off, and Boeing had outstanding orders for airplanes to be manufactured and shipped to China. Those things are, at least for the moment, at least, are stopped in their tracks. There's a cost to that. That will cut. You know, if that stands, that will hurt jobs and growth in the United States. So these are the kinds of situations that people worry about when they see a trade war under. El Wall Street Journal comenzó llamándolo la guerra comercial más tonta del mundo. ¿Y qué creen? Tenían toda la razón. Ahora están atacando por todos lados a Donald Trump y Fox ha recalcado lo que todo el mundo ya sabía. Que Donald Trump, como dijo Kamala Harris, crearía una recesión antes de que empiece el verano. Todo con su pésima idea de un plan económico perfecto. El caos que proviene de los aranceles, la caída de los mercados, tanto bursátiles como de valores. Es la razón por la que las empresas están dejando de invertir, están dejando de contratar y muchas personas simplemente no están
creando empresas. Hay muchas personas que están perdiendo empleos ahora, que están al borde de la recesión, si no es que ya están dentro de la misma. ¿Y qué creen? Fox e Elon Musk también lo saben. Este último ha sido muy crítico con los aranceles de Donald Trump, aunque también ha sido un poco silencioso con sus críticas. Aunque se filtró una llamada en la que fue muy contundente con su opinión sobre las decisiones que ha tomado Donald Trump. I just want to emphasize that the tariff decision is entirely up to the President of the United States. I will weigh in with my advice with the President, which he will listen to my advice, but then it's up to him, of course, to make his decision. I've been on the record many times as saying that I believe lower tariffs are generally a good idea for prosperity. But this decision is fundamentally up to the elected representative of the people, being the President of the United States. So, I'll continue to advocate for lower tariffs rather than higher tariffs, but that's all I can do. Incluso Elon Musk sabe que estos aranceles son terribles y que evidentemente están dañando la economía estadounidense. Y también creo que está culpando a los aranceles de que la gente no quiera comprar nada. Y cuando digo nada me refiero a sus autos. Hemos visto cómo Tesla ha caído un 71% en estos últimos 3 meses. A eso quiere decir que el precio de las acciones de Tesla ha caído un 71%. Elon Musk cometió uno de los mayores errores financieros de toda su vida. Y todo esto pasó justo después de involucrarse en el gobierno. Ya que todos sabemos que Elon Musk invirtió cientos de millones de dólares para que Donald Trump ganara la campaña presidencial. Y también es de buen saber que todos los temas de corrupción, actos ilícitos y el hecho de mandar en las sombras pertenece a Elon Musk. Pero lo interesante, más que el hecho de perder millones y millones de dólares, es que antes Elon Musk no es que sea la persona más querida del mundo, pero era bien recibido en la sociedad. Actualmente la gente odia mucho más a Elon Musk que incluso a Donald Trump. Y lo peor de todo es que él causó todo esto y ahora no puede echarse para atrás. Elon prácticamente se arruinó solito, o en otras palabras, escupió para arriba. Pero lo peor, comúnmente hablando, es que Elon Musk, aparte de arruinarse él mismo, también invirtió millones de dólares para que este personaje, Donald Trump, sea actualmente un presidente que esté dominando de la peor forma posible. Y de hecho, escuchen lo que dice Lawrence O'Donnell al respecto de esto. In 1932, the unemployment rate in this country was 23.6%. Let me say that again. The unemployment rate in 1932 was 23.6%. We were at the depth of what came to be known as the Great Depression, the cruelest economic depression in American history. Starving children were going to bed hungry in this country in 1932. The suicide rate was skyrocketing. And today, the Trump stock market is on its way, according to the Wall Street Journal, to the, quote, worst April since 1932. Prior to the Donald Trump stock market, not a single economic indicator in this country has ever resembled anything in 1932 during the entire course of our lifetimes. But now Donald Trump has managed to bring the stock market back to 1932. The difference between 1932 and today is that in 1932, the only hope, and I mean the only hope that people had in this country came from the newly elected President of the United States, Franklin Delano Roosevelt, who was working every day then to lead the country out of that depression, which is exactly what he did. Every president in our lifetimes has always known every minute of the day how to instantaneously crash the stock market. They've all known how to do it, and not one of them has chosen to do that until Donald Trump. Every president always knew that all he had to do to crash the stock market was to take a public swipe at the chair of the Federal Reserve, who has always been, no matter who it is, more popular with Wall Street than any president of the United States. So for better or worse, Wall Street always respects the Federal Reserve Chair much more than they respect the President of the United States. And now that respect gap is bigger than ever. And so Donald Trump decided that once again today, he would publicly attack Jerome Powell, the chair of the Federal Reserve, who was appointed to that job by Donald Trump in his first term, and then was reappointed by President Biden. That's right.
President Biden reappointed Republican Jerome Powell, who was originally put into that position by Republican Donald Trump. And so the guy who says he always chooses the best people is now attacking one of his best people and crashing the stock market every single time that he does it. No president has ever been stupid enough to do that until Donald Trump. At 9:41 a.m., Donald Trump decided to go on social media and predict a recession, which no president has ever done. No president has ever predicted a recession during their term. So Donald Trump predicted a recession, and then he blamed it on the Federal Reserve chair, saying there can be a slowing of the economy, otherwise known as a recession, unless Mr. Too Late, a major loser, lowers interest rates, N-O-W, capital letters. Now, all those Trump voters who believed Donald Trump was going to make the American economy better all by himself, all of them thought that he was able to do that, and they never once on the campaign trail heard Donald Trump say he could only make the economy great if the Federal Reserve lowered interest rates. Never mentioned that on the campaign trail, but now Donald Trump says, the only I can fix it guy, I can't fix anything unless the chair of the Federal Reserve fixes it for me. That's what he's saying now. Speculation today then ran wild that Donald Trump would try to fire the chair of the Federal Reserve, which is against the law. CNBC's coverage of the market today once again turned dark. This is what you get. I mean, somebody needs to turn to the camera and tell the president to stop. I mean, he is messing with the foundation of this country. He's messing with the foundation of the economy. He's messing with America's place in the global financial system. It is against the law for the president to fire the chair of the Federal Reserve, and Jerome Powell has said under no circumstances would he quit if threatened by Donald Trump with firing. But having seen Donald Trump defy the law in other arenas, the stock market is worried to the point that the Wall Street Journal titled its editorial tonight, "The Fire Jerome Powell Market Rout." The Journal editorial says, markets fear Mr. Trump really might fire Mr. Powell, not that it would do the president any good. Donald Trump fue elegido por el hecho de que él dijo que iba a reducir precios, y obviamente dio otras campañas y propuso otras cosas. Pero cuando hablamos a gran escala de lo que realmente hizo que Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos, es el hecho de que realmente dijo que iba a reducir precios. Pero ¿qué pasó? Donald Trump hizo totalmente lo contrario a eso. La gente está perdiendo sus empleos, sus casas, su atención médica, sus estudios, su comida. Donald Trump prácticamente está destruyendo la economía. Mientras los precios en muchos lugares siguen subiendo porque él no solo ha alterado la economía estadounidense, sino que la economía global. Recordemos que Estados Unidos es una potencia económica, o bueno, lo era, ya que actualmente la gente ni siquiera confía en la estabilidad económica de Estados Unidos, porque bueno, ni siquiera le pueden llamar a estabilidad a lo que tiene ahora Estados Unidos. Recordemos que actualmente tiene un presidente que actúa por lo que su ego le dice, y que la Reserva Federal, por otro lado, no es que no quiera ayudar, pero no sabe cómo ayudar, y la Reserva Federal únicamente lo que hace es decir, esperemos a ver qué pasa, a ver si ayudamos a la inflación o al desempleo. Si no entienden a lo que me refiero, es que en videos anteriores hablamos de cómo Jeremy Powell planea ayudar a Estados Unidos. ¿Y saben cómo quiere hacer esto? Si su respuesta es no, no se preocupen, porque Jeremy Powell tampoco sabe cómo hacerlo. En una conferencia de prensa, Donald Trump se lo presionó para que hable de su supuesto plan arancelario. Y este simplemente se derrumbó porque evidentemente no tiene uno. Donald Trump y toda su administración ya no tiene coherencia, ni siquiera tiene un final o un propósito. Es simplemente un narcisista que busca llenar su ego cada vez más. Un hombre que lanza palabras llenas de ira contra problemas que ni siquiera él entiende. Y esto nos quedó muy claro cuando colapsó. Pero antes de mostrarte el momento en el que Donald Trump colapsa cuando le hacen esta pregunta, me gustaría mostrarte cómo empezó esta desastrosa conferencia de prensa. Con Trump evidentemente atacando a todos los tribunales. Their prisons into the United States, and we're getting them out, and I hope we get cooperation from the courts, because we have thousands of people that are ready to go out, and you can't have a trial for all of these people. It wasn't meant, the system wasn't meant, and we don't think there's anything that says that, look, we are getting some very bad people, killers, murderers, drug dealers, really bad people, the mentally ill, the mentally insane. They emptied out insane asylums into our country. We're getting them out. And
A judge can't say, no, you have to have a trial. The trial's going to take 2 years, and no, we're going to have a very dangerous country if we're not allowed to do what we're entitled to do. Donald Trump ahora dice que quiere que los tribunales cooperen con él, cuando realmente se supone que las personas deberían de cooperar con los tribunales. Donald Trump es un tipo que dice amar las leyes, que dice amar la Constitución de Estados Unidos, pero parece que ni siquiera la ha leído. Y me pregunto yo, no sé qué digan ustedes, pero esa afirmación final que dijo, que un juez no puede decir si necesitas o no necesitas un juicio. No sé lo que ustedes opinen, pero una de las cosas que tiene que hacer un juez no es exactamente eso, pero Donald Trump claramente no conoce esta relación, y esto es porque ni siquiera entiende bien cómo funcionan las leyes, y a veces parece que ni siquiera quiere que estas existan, al menos cuando son en contra de él. Y de hecho, actualmente varios demócratas han alzado su voz en contra del ataque al debido proceso, aunque hay varios temas muy difíciles de tocar, como el tema de las inmigraciones, ya que según el debido proceso no pasaría nada de lo que está pasando actualmente, que Donald Trump agarra y hace lo que quiere con las leyes. Yo no soy partidario de hacer revueltas ni de hacer manifestaciones violentas, para nada, pero siento que el hecho que varios demócratas estén alzando su voz de manera pacífica, quejándose de la falta del buen proceso, la falta de empatía con personas indocumentadas que no han cometido ningún crimen, y lo más importante para Estados Unidos, la carencia de un buen plan económico, lo que está llevando al declive a Estados Unidos, es una razón muy válida para salir a la calle y protestar de forma pacífica, sin causar revueltas, sin hacer daños y sin afectar al Estado ni a las personas. But if you remember my first week, I was standing here, Paul, and they were screaming about eggs. The cost of eggs have gone through the roof. They were up like 500%, crazy, like 4 or 5 times. And we won't have eggs for Easter, they were saying. There will be no eggs. You can't order eggs. They wanted us to order plastic in the shape of eggs. Well, yesterday we had 48,000 people at the Easter hunt. They call it the Easter roll at the White House. And we had all eggs. And as you know, the cost of eggs has come down like 93, 94% since we took office. And they're pretty much normally priced now. Great job. Our Secretary of Agriculture, Brooke Rollins, did a very good job. But groceries have come down. It's all coming down. The only thing that hasn't come down, but it hasn't gone up much, are interest rates. And we think the Fed should lower the rate. We think that it's a perfect time to lower the rate. And would like to see our chairman be early or on time as opposed to late. Primero me gustaría señalar este argumento muy poco coherente de parte de la gente de MAGA. MAGA es el movimiento Make America Great Again. Para empezar, los precios del huevo se han disparado y luego se redujeron y luego quedaron un poquito más bajos de lo que se dispararon. Por ejemplo, si antes los huevos valían $4, luego costaron $10 y luego bajaron a 8, no quiere decir que Donald Trump haya hecho que los huevos hayan bajado de precio. Donald Trump fue el culpable de que suban de precio y luego redujo un poco, pero aún así quedó el doble de lo que costaban antes. Prácticamente no hizo nada bueno, simplemente lo empeoró. Es como que si quisieran arruinar las cosas para luego tratar de repararlas y decir, oh, miren cómo reparamos las cosas. Y así no funciona la política. Pero claro, hay muchas personas que no saben lo que está pasando y escuchan que el huevo bajó de precio y dicen, ay, qué bueno que es Donald Trump. De la misma forma que Donald Trump no tiene idea ni siquiera de cómo cerrar un trato. Claramente no entiende ni siquiera cómo funciona su propio plan. Y si no me creen, escúchenlo ustedes mismos. But 100% of all of these documents are being delivered. Yeah, please. Mr. President, you said you're ultimately going to make a deal with China, but where do things stand right now? Have you talked to him? My relationship, my relationship with President Xi is great. It's been great for a long time. We've had a very good relationship, and I think we'll make a deal with China. If we don't make a deal, we'll set it. We'll just set the number, and I think they'll want to be a part of the United States. We're doing great. This is the golden age, as Paul said. We're talking about the golden age. There will never be a time like this, in my opinion. And China wants to be a part of that, too. Se supone que está haciendo acuerdos, ¿no? Actualmente el pueblo estadounidense ni siquiera entiende el porqué de estos aranceles. Y la verdad llega un punto en el que no importa nada lo que haga Donald Trump, porque MAGA, o sea, el movimiento Make America Great Again, siempre dirá, él es el dueño del arte del negocio. Porque sí, Donald Trump es multimillonario, pero recordemos que ha perdido muchísimo dinero y que él heredó una gran fortuna. Él está haciendo acuerdos, pero ni siquiera sabe si quiere hacer acuerdos. Desde ahí se mide la calidad de la palabra que tiene Donald Trump. Es más, escucha cómo él claramente admite la derrota frente a China. And our country is getting stronger all the time because the other was not sustainable. With China. Are you going to play hardball with them? Are you going to mention COVID? Well, I'm not going to say, no, I'm not going to mention COVID. I'm not going to say, oh, I'm going to play hardball with China. I'm going to play hardball with you, President Xi. No. We're going to be very nice,
They're going to be very nice, and we'll see what happens. But ultimately, they have to make a deal because otherwise they're not going to be able to deal in the United States. Entonces Donald Trump dice que no va a jugar duro, que no va a negociar fuerte. Entonces me pregunto yo, ¿para qué sirven esos aranceles del 145%? Porque si eso no es querer jugar duro, no sé lo que es. Yo siento que él simplemente grita cifras para que suene muy bien y se haga polémica, porque a él le encanta estar en el ojo del huracán. Y actualmente todos los estadounidenses están pagando los platos rotos de este hombre. Él está tomando el hecho de ser presidente de Estados Unidos como que si fuera un cuento en el que él puede decir, sí, soy muy duro, y luego decir que no, y luego rendirse y decir que no se rindió. Pero bueno, en realidad sí se rindió. Escucha esto. That's true. 145% is very high, and it won't be that high. It's not going to be that high. It got up to that. We were talking about fentanyl, where, you know, various elements built it up to 145. No, it won't be anywhere near that high. It'll come down substantially, but it won't be zero. It used to be zero. We were just destroyed. China was taking us for a ride, and just not going to have. It's not going to happen. We're going to be very good to China. Have a great relationship with President Xi, but they would make billions and billions and billions of dollars a year, and they would build their military out of the United States and what they made, so that won't happen. But they're going to do very well, and I think they're going to be happy, and I think we're going to live together very happily and ideally work together. So I think it's going to work out very well. But no, it's at 145%. It will not be anywhere near that number. Si él está admitiendo que los aranceles eventualmente van a reducirse, ¿con qué está negociando? O sea, ¿cuál es su arma para negociar? Es como que si literalmente estuviera negociando contra él mismo. O sea, no tiene sentido que le digan el rey negociador. Es más, te reto que me digas un trato que él haya aceptado y que él mismo no lo haya criticado. Actualmente la gente ya está harta de este hombre. La gente está cansada de tener que pagar tantos platos rotos. Incluso personas que votaron por él están arrepentidos totalmente. De hecho, la reportera Rachel Maddow habló muy claro sobre esto. So I think the protests are really starting to bug them. I don't know if it's the number of protests or the number of people protesting or the fact that the protests really aren't going away and they keep seeming to grow. I don't know if it's the tenor and good humor and peaceful nature of the protest that's bugging them, but I think they are really getting bugged. I think it is really getting under their skin. And here's one way we can tell. Let's say you're the head of a big car company, and then something happens to your car company. And it's not happening to all car companies. It's not happening to the car sector, right? In fact, it's not happening to any other car company at all. It's only happening to your car company, and it's not good. Headline, CNN, Tesla profits plunge. Headline, Washington Post, Tesla earnings plunge. Headline, New York Times, Tesla's 71% drop in profit. Headline, USA Today, Tesla profits fall 71%. Headline, Wall Street Journal, Tesla profit sinks. Headline, Reuters, Tesla sales skid. If you are the head of a company that is having a day like that, how do you spend that day? How do you spend that day that news breaks everywhere? Because, I mean, headlines like that are bad enough, but you look at the details, it's even worse. I mean, Tesla was expected to earn 41 cents per share. They came in at 27 cents per share. That's like not only below market expectations, it's really, really below market expectations. The first quarter of last year, Tesla made $1.4 billion. The first quarter of this year, we learned today, you can drop the billion off of that. They went from $1.4 billion in the first quarter of last year to $0.4 billion this quarter. And even that was less than it appears. Tesla not only had that 71% drop in profit off of what they did last year, the profit they did have is not from selling cars. Quote, Tesla would have actually lost hundreds of millions of dollars this quarter had it not earned $400 million in interest on cash and investments, and had it not earned $595 million from selling credits to other car makers, which themselves failed to meet emissions regulations.
So yeah, it looks like they made $0.4 billion. It looks like they made $400 million, but they would have been $600 million in the negative for this quarter. They would have lost $600 million this quarter if they hadn't had cash and investments, interest payments, and credits that were paid to them from other car companies because of anti-climate change government programs. That's what filled up their balance sheet. Just a catastrophe. And to add insult to injury, the CEO's favorite of all his vehicles, at least the one he really, really, really likes to talk about and show off as much as possible, that is turning out to itself be the biggest disaster of all. Quote, the Cybertruck, Tesla's newest vehicle, which consumed a lot of the company's resources while it was being developed, is looking increasingly like a flop. Sales of the Cybertruck in the first quarter were down about 50% from the last quarter of last year. And they weren't all that good in the last quarter of last year. So if you're the guy who's head of this particular car company, today's just a disastrous day, right? And why is this only happening to your company? Can we just put up those same headlines we just saw? Can we just put up those headlines again? Just put up that same list, yeah. I mean, it's not a mystery. Ahora, es bueno entender que todo el mundo está perdiendo dinero, menos los amigos multimillonarios de Donald Trump. Esto es algo sorprendente que está pasando y aún me sorprende que haya tanta gente que lo apoya. Yo incluso antes de empaparme tanto de política como lo sé ahora, pensaba que Donald Trump tal vez no era tan malo y que la gente exageraba. Pero una vez comienzas a leer, y leer de verdad, no leer lo que pone cualquier periodista o lo que dice Fox News o lo que dice cualquier canal de YouTube que sea pagado por él mismo. Leer de verdad y escuchar a personas que dicen la realidad del país, notas que Donald Trump no es nada más que un payaso multimillonario y con una capacidad social muy grande. Porque sí, eso no se lo puede quitar nadie. Donald Trump es un genio social. Es muy bueno para convencerte, es muy bueno para hablar, es muy bueno para hacerte reír. Pero es pésimo para administrar un país y eso ya lo dejó bastante claro. La fachada cuidadosamente construida de Donald Trump de hacerse el tipo más inteligente y del que más conocía sobre temas arancelarios, acaba de recibir un golpe devastador. Y tal parece que su poco autocontrol y su frágil ego están cayendo en picada. Así que quédate porque te traigo todos los detalles al respecto de esto. Esta historia, el cambio de postura de Donald Trump es algo que se está haciendo tendencia. Las consecuencias de sus acciones imprudentes son capaces de afectar a todos los estadounidenses. Pero hay un grupo muy poderoso que realmente tiene asustado a Donald Trump y lo tiene corriendo. Antes de decirte quiénes son, considero muy importante que entres en contexto con esta noticia tan rara que dio Donald Trump. Hace varios días le dieron el micrófono a Donald Trump y él hizo lo que mejor sabe hacer: decir tonterías sin sentido pero con una confianza inaudita. Mira cómo irónicamente y sin ningún tipo de autoconciencia promete convertir a Estados Unidos en el hazmerreír de todo el mundo. Y luego divaga dando una estrategia económica que se relaciona con lo que pasó en 1913. Para ponernos en contexto, el 1913 fue ya hace 112 años. Y en este año aparecieron cosas muy importantes como las gasolineras o los crucigramas. Así que no se siente para nada anticuado el nuevo plan de Donald Trump, ¿verdad? Aunque creo que no está bien llamarlo nuevo. Everybody wants to be a part of what we're doing. They know that they can't get away with it any longer, but they're still going to do fine. And we're going to have a country that you can be proud of, not a laughing stock all over the world for many years, you know. And 1913, they traded to the income tax system. We used to be all tariff, and we had no income tax, and we had the wealthiest country we've ever had proportionately. From about 1870 to 1913, it was all tariffs, and we had more money than anybody. They had committees how to spend the money. They had so much money they didn't know how to spend. Then some brilliant person said, let's go income tax. Let's let the people pay. Now, we're going to be able to substantially lower taxes when this is finished. Este clip que estoy a punto de mostrarte no tiene tanto que ver con la historia que te estoy contando, pero considero muy importante que conozcas lo que está pasando en Estados Unidos. Así que vas a sufrir igual que yo al ver este video y entenderás el por qué Donald Trump se rindió a lo grande. We're putting up a beautiful, almost 100-foot tall American flag on this side and another one on the other side, 2 flags, top of the line, and they've needed flagpoles for 200 years. It was something I've often said, you know, they don't have a flagpole per se, so we're putting one right where you saw us, and we're putting another one on the other side on top of the mounds. It's going to be 2 beautiful poles.
Paid for by Trump. No queda nada más que agradecerle a Donald Trump, porque qué bueno, mira todo lo que va a hacer con las aspas de las banderas. Pero pasemos a otra gran noticia. Como lo resumió el titular de The Daily Beast, dice: Donald Trump aterrorizado huye de la guerra arancelaria, tras evidencia de los CEOs sobre estantes vacíos. El artículo continúa diciendo: el presidente Donald Trump suavizó radicalmente parte de su retórica más severa después de que los directores ejecutivos de las cadenas minoristas más grandes del país le advirtieran sobre aumentos inminentes de precios y el hecho de que Estados Unidos iba a llenarse de estantes vacíos. Los CEOs de Walmart, Target y Home Depot se reunieron el lunes en privado con Trump y le dijeron que aunque los precios estén estables por el momento, sus políticas comerciales podrían tener efectos devastadores en 2 semanas y que las cadenas de suministros podrían verse interrumpidas. Esto lo reportó Axios y MSNBC acaba de hacer un gran informe sobre esto. You guys are writing about what's happening behind the scenes and what sort of led to this moment here, saying that President Trump got a scare from CEOs and the markets on Monday. What has led to what we're seeing today? Yeah, I think the important takeaway would be in the last 24 hours, I'd say for the first time, we feel like in talking to White House officials, they're starting to make progress in persuading Trump that what he did early on was too dangerous and is really having ramifications that go beyond what he was seeing in his line of sight. Very important meeting yesterday in the White House. You had the CEOs of Walmart, Target, Home Depot with the president, warning him very bluntly, saying, listen, like, you're going to have price increases soon. You're going to have empty shelves in a lot of our stores. Like in 2 weeks. Like in 2 weeks. And you're going to have smaller companies going under because they're so reliant on trade, and that hasn't showed up yet at the stores, but it will soon. And I think the combination of that, watching the markets, hearing from other CEOs across different sectors saying the same thing, does appear, and I put quotes around appear because the president really is dug in on tariffs as a theory, but at least the White House officials who are trying to persuade him are. And that is an important thing to note about Trump. Like, if someone who runs a company is a CEO, you need people around you who will look at you and say, you know what, that's a dumb idea, and say it bluntly, or that's a dangerous idea, and say it bluntly. He doesn't have that. So when you're trying to persuade him, people have to either bring in other officials that he respects, or they have to say, no, sir, this is actually a genius idea if you move it this way. And so the process of moving him is taking a lot longer than those that don't like the policy internally would hope. So we'll see if he continues on this track, but certainly the comment on China, certainly the comment on Powell, the idea that was the media making it up that he wanted to fire him. They were reacting to his social media post where he basically called him a dog and said that he's a loser and shouldn't be in the gig. Like, is he saying he should be fired? No, but anyone else interpreting that might be fair to interpret it as that way. Donald Trump acaba de recibir un gran llamado de atención de parte de personas que él sí respeta. ¿Y qué tipo de personas respeta a Donald Trump? Ricos y poderosos. Y lo que pasó es que Donald Trump, al llenarse de preguntas sin respuestas, se desesperó. Se desesperó tanto que hizo algo que él nunca había hecho: admitir que cometió un error y asumir la responsabilidad del mismo. Sus movimientos actuales no tienen nada que ver con el liderazgo. Únicamente pareciera que está tratando de sobrevivir y ya. El repentino cambio de Donald Trump con respecto a los aranceles no viene de parte de un plan o una estrategia, simplemente viene de parte del miedo. Miedo a que Estados Unidos se llene de estantes vacíos, miedo a que caiga el mercado bursátil y miedo a lo más importante para él: miedo a que caiga su propia reputación. Bueno, mientras Donald Trump sigue empeorando a Estados Unidos, todo con la apariencia de hacer grande a Estados Unidos de nuevo, él constantemente entra en un estado de pánico por todos los escándalos que está sufriendo. La Casa Blanca constantemente se ve envuelta en estos problemas y, como era predecible, actualmente Donald Trump se encuentra en pánico. Esta vez porque México lanzó una bomba brutal contra Estados Unidos. Y esto lo cambia absolutamente todo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es José Alvarado y les contaré una noticia impactante. Actualmente Donald Trump pasa temblando y desmoronándose. Tenemos que darnos cuenta que cada vez que Donald Trump se equivoca en algo, Estados Unidos cae cada vez más. Y esto lo demuestra ahora la percepción económica estadounidense, que en el mes de abril ha caído un montón. De hecho, las expectativas económicas a 6 meses de Estados Unidos en el aumento del mercado bursátil y el aumento de la economía pasaron de ser expectativas positivas a ser expectativas evidentemente negativas. Mientras que sus predicciones sobre la reducción de la inflación o la reducción de las tasas de interés actualmente es una historia del pasado, porque evidentemente no sucederán. La lectura anual de Gallup sobre la situación financiera de los estadounidenses, hablando del tema
personal, muestra un récord histórico de un 53% que cree que la situación está empeorando. Esta es la primera vez desde el 2001 que las personas dicen mayormente que todo está empeorando. Se podría decir que actualmente Estados Unidos está en un pesimismo financiero. Y por supuesto, los estadounidenses dicen que todo está empeorando porque Donald Trump cada día da peores leyes. Cada día empeora sus relaciones con otros países y cada día busca la forma de hacer que Estados Unidos no sea grande. Solo con el hecho de pensar que para ahorrar dinero Donald Trump despidió a muchas personas, limitó los alimentos a las personas que antes regalaba, limitó la cantidad de dinero que se destinaba al estudio, redujo casi 900 millones de dólares en el plan de Medicaid y Medicare, los cuales son seguros de salud pública para estadounidenses. Todo eso dice que para ahorrar dinero, pero luego financió con 500 millones de dólares al ICE. El ICE es, por así decirlo, un municipio federal que se encarga de deportar, o mejor dicho, buscar inmigrantes o indocumentados para regresarlos a su país. Aunque Donald Trump había dicho al principio que solo iban a buscar a personas que tengan crímenes o personas malas, actualmente han deportado incluso estudiantes. Pero eso es tema de otro video, ya que te vengo a contar que incluso Elon Musk le dio la espalda a Donald Trump. Y todo comenzó con su problema arancelario, que bajó la popularidad de Elon Musk, aparte de reducir su compañía en un 71%. I just want to emphasize that the tariff decision is entirely up to the President of the United States. I will weigh in with my advice with the President, which he will listen to my advice, but then it's up to him, of course, to make his decision. I've been on the record many times as saying that I believe lower tariffs are generally a good idea for prosperity. But this decision is fundamentally up to the elected representative of the people, being the President of the United States. So, I'll continue to advocate for lower tariffs rather than higher tariffs, but that's all I can do. Y no solo Elon, incluso Donald Trump está dando marcha atrás con su tonta guerra comercial contra China. Are you going to play hardball with them? Are you going to mention COVID? Well, I'm not going to say, no, I'm not going to mention COVID. I'm not going to say, oh, I'm going to play hardball with China. I'm going to play hardball with you, President Xi. No. We're going to be very nice. They're going to be very nice. And we'll see what happens, but ultimately they have to make it. Y todo esto se produce después de que nuevamente el secretario de Defensa de Estados Unidos haya sido encontrado con chats privados militares en un grupo que compartía de forma irresponsable con personas de su familia. Senator Kelly, when you were a Navy pilot, what would have happened to you if you had shared a battle plan with a family member? Yeah, Lawrence, I would have gotten fired. I probably would have been prosecuted under the UCMJ for doing that. This is the most sensitive information we have. They say it's not classified. Of course, this kind of information is classified. Y ahora sí, el momento que todos esperaban. Trump está en pánico, ya que México lanzó una bomba directamente contra él. America's global image just took another hit. This time over basic human dignity. Mexico is slamming the Trump administration for airing what it calls a discriminatory Department of Homeland Security ad during primetime TV, including during high-profile soccer games. The ad features DHS Secretary Kristi Noem warning migrants, "We will hunt you down," while showing men in handcuffs and chaotic scenes at the border. Mexico's anti-discrimination agency, CONAPRED, issued a formal complaint, warning the ad could incite violence and undermine human dignity. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border, for deporting criminal illegal immigrants, and for putting America first. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you, and we will deport you. You will never return. For too long, weak politicians left our borders wide open. President Claudia Sheinbaum backed the agency, announcing plans to restrict foreign governments, especially the US, from buying airtime to push bigoted propaganda. Advertisement contains highly discriminatory content. The National Council to Prevent Discrimination received complaints about a U.S. Homeland Security video on TV and other media referring to migrants. Found the ad contains a discriminatory message that violates human dignity and may incite rejection or violence towards migrants. For this reason, we ask that the ad be withdrawn to build a society free of discrimination, as our Constitution mandates. This controversy isn't just about a single offensive ad. It's about the broader erosion of American values under Trump. Once a global leader in human rights and diversity, the US is now being lectured by Mexico. Yes, Mexico on basic decency. While other democracies promote inclusion and tolerance,
Trump's America is exporting fear and racism. Even as his administration threatens Mexico with tariffs and demands water payments, it's also poisoning cross-border relations with hateful rhetoric disguised as policy. The world is watching, and America is falling behind, not just economically, but morally. Yeah, so long story short. En pocas palabras, México está luchando en contra de las prácticas discriminatorias de Donald Trump. Nos deja entender que Estados Unidos se está quedando atrás del resto del mundo en el tema de la inclusión y la aceptación. Es muy triste la verdad, pero no es nada sorprendente porque Donald Trump sabían desde un principio cómo era. Espero que este video te haya gustado y si fue así te agradecería de todo corazón que te suscribas y le des like al video. Recuerda que mi nombre es José Logrado, soy economista y estoy comprometido a informarte todos los días.